Buenos días. Muy bien. Así como estamos de pie, vamos a leer la Escritura. Algunos pasajes. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer 1 Corintios 15:22. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a orar. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te pido que nos hables en esta mañana, que nos enseñes tu palabra, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que podamos nosotros entender este mensaje para que podamos crecer y desarrollar una vida mejor delante de ti. Padre, gracias porque sabemos que tu amor nos ayuda a comprender la palabra y que tu Espíritu es el que nos abre el entendimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, por favor. Quiero hablarles de las 3 dimensiones de la muerte. Este día, 31 de octubre, en varias partes del mundo, se celebra Halloween. El 1 y el 2 de noviembre, aquí en México, se suele celebrar el Día de los Muertos. ¿Cuán importante es que nosotros podamos entender como personas que hemos recibido la vida y a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador? ¿Qué relación tenemos nosotros con la muerte? ¿Qué relación tenemos nosotros con la cultura? ¿Qué relación tenemos nosotros con este tipo de celebraciones que se llevan a cabo por diferentes partes del mundo? Debemos primeramente entender que en el norte de Europa surge esta tradición y esta cultura con los druidas y con los celtas, y que para ellos la adoración, la veneración y el reconocimiento al Dios de la muerte dentro de su cultura fue una manera de poder controlar y dominar la vida de aquella comunidad, y utilizaron del ocultismo para poder tener dominio sobre la gente. Cuando se paraliza o se atemoriza a una gente, tú tienes dominio sobre ellos. Por eso la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder, dominio propio. Porque la muerte nos tenía cautivos, nos tenía paralizados. Y quien piensa en la muerte realmente no es algo bonito, algo agradable, algo bueno. Pensar en la muerte, decimos. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que hay muchos pasajes que hablan de la muerte. Y en Génesis, Dios habló a Adán y le dijo: de todo árbol podrán comer ustedes, pero el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. Y por primera vez aparece la palabra muerte en la Escritura. Pero por supuesto que no se sabía definir qué era esto. Adán no sabía qué era esto. Eva no entendía qué era esto. Y uno de los mayores problemas que llegamos a tener es precisamente, si no entendemos esto, entonces estamos condenados a repetir la historia de Adán y de Eva.
Repito, si nosotros no entendemos el concepto y no entendemos qué es la muerte, desafortunadamente estamos condenados a repetir la historia que Adán y Eva tuvieron. Por eso es que leímos en 1 Corintios 15:22, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero ¿qué es esto? La muerte, dentro de la imaginación de los hombres, la han plasmado como un ente cadavérico, con una guadaña, con una capucha que lo cubre y que se presenta ante las personas para poder ejercer su acción y llevarlos a sí mismo al lugar donde los tiene que llevar, que es el Hades, el lugar de la muerte. Pero todo esto ha surgido de la imaginación del hombre. La muerte no existe, sino solo existe en la persona que va a partir de esta tierra. A ver, otra vez. La muerte no existe, sino solo existe en la persona que va a dejar de existir sobre esta tierra. Porque si ustedes se dan cuenta, cada hora mueren 6,000 personas en el mundo. Cada hora, 6,000 personas en el mundo. Somos 8,000 millones de habitantes en este planeta Tierra. Así que 6,000 personas cada hora están muriendo en el mundo. Tú estás vivo. Creo que hay razón para dar gracias. La muerte era poco entendida en el tiempo de Jesús. Es más, habían grupos que no aceptaban a la muerte como tal, grupos que no estaban de acuerdo con que esto fuera real. Había doctrinas que respaldaban y decían acerca de la muerte, acerca de la resurrección. Y había grupos divididos donde decían, la resurrección no existe. Por lo tanto, al no haber resurrección, cuando el hombre deja de existir sobre esta tierra, ahí perece todo. El hombre deja de existir simplemente y ya no hay nada más que hacer. Eclesiastés nos habla, Salomón habla acerca de la muerte y nos dice que la muerte, cuando el hombre muere, el hombre nada sabe, porque el hombre a donde va no hay ciencia ni hay industria, y el hombre no tiene más paga, dice. Y esta parte la han malinterpretado muchos, de tal manera que dicen que la muerte prácticamente es solo vivir en esta tierra, dejar de existir en esta tierra, y ya en la otra vida no existe nada más. Jesús enfrentó este tipo de situaciones. Cuando Él vino, se encontró con todos estos pensamientos. Y algo que llamó mi atención mucho fue acerca de un pensamiento que existía en aquel tiempo y que desafortunadamente tenía un auge y tenía una fuerza en la vida de muchas personas. Hechos 17:18. Hechos 17:18. Dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Existían estas sectas, los epicúreos y los estoicos, y ellos tenían un pensamiento, ellos tenían una filosofía. Y algo que llama mucho mi atención es que hasta el día de hoy ha tenido tanta influencia el espíritu de Grecia
sobre la vida de multitudes, de tal manera que el infortunio es que está gobernando y dominando la vida de muchos, incluyendo a muchos creyentes, a muchos cristianos. Los estoicos, para ellos no existía la muerte como tal. Para ellos fundaron una doctrina, que era la doctrina de la indiferencia. Así que por lo tanto, no hay cosa buena, no hay cosa mala. Y desde ahí, para ellos la muerte no tenía tanto sentido. Así que cada uno lo que tenía que hacer en esta tierra era tratar de disfrutar al máximo la vida y buscar a través de las cosas naturales los placeres y la felicidad. A buscar a través de una conexión con la naturaleza, a través de una conexión con la posesión de las riquezas, encontrar la plenitud como seres humanos. Ellos tenían una mezcla de filosofías, de ideas, como el fatalismo, la doctrina del fatalismo, la doctrina del orgullo, el panteísmo. El panteísmo es muy utilizado por la nación de la India y los hindúes o los indios. Ellos practican mucho esto, lo que es el panteísmo, el contacto, la relación con la naturaleza, porque creen que de ahí emana la felicidad. La doctrina del fatalismo es que no cabe en nosotros el conformismo, sino que debemos buscar la plenitud en el bien y en el materialismo de la tierra. Cuando Jesús vino aquí, se enfrentó a todas estas filosofías. ¿Y qué decir de la doctrina del orgullo? Nosotros poseemos algo divino, nosotros poseemos algo del cielo, así que por lo tanto somos como dioses, lo cual nosotros podemos encontrar el camino hacia la eternidad. Este tipo de doctrinas estaban metidos hasta los tuétanos en la vida de las personas. Pablo estuvo disputando con ellos durante 2 años para persuadirlos y convencerlos que esto prácticamente no era el camino, que el camino era Jesús, que la verdad era Jesús, que la vida era Jesús. Estos personajes infiltraron en la mente de muchas personas para que no pensaran en la muerte como tal. Y cuando Jesús viene a esta tierra, comienza a hablar acerca de la muerte. Y empieza a hablar primeramente acerca de esa muerte que él habría de padecer. Pero también comienza a hablar acerca de la muerte, de tal manera que empezó a disputar con algunos de los saduceos, los cuales no creían en la resurrección. Ellos decían que no había resurrección. Al no haber resurrección es que se deja de existir, y su mente de los saduceos no era otra cosa más que traer hasta los tuétanos la doctrina estoica, metida hasta los tuétanos. El placer, la riqueza, los bienes, este confort y esta comodidad que te da la naturaleza y los bienes materiales es más que suficiente para que verdaderamente tú puedas creer que ahí está la felicidad. Por eso Jesús, cuando viene, empieza a disputar sobre esto y habla con los saduceos y le dicen: ustedes vienen a equivocarse porque desconocen las escrituras y desconocen el poder de Dios. Y habla acerca de la resurrección.
Cuando ellos lo están tratando de tentar o tratan de contradecirle acerca de la resurrección, dice, a ver, tú me vas a decir si es resurrección, ¿qué pasaría de acuerdo a la ley que está establecida por Moisés de una mujer que se casa con el hermano mayor y ésta no suele tener hijos? Y muere el hermano mayor, pero la mujer, conforme a la ley, tiene que dejar descendencia. Así que por lo tanto, si muere esta mujer, muere este varón y no deja descendencia, va a tener que tomar al otro hermano de ese varón para que le deje descendencia. Pero si toma a ese varón y muere también y no deja descendencia, y así sucesivamente va a recorrer a todos los hermanos y al final muere, si hay resurrección, tú dime, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta mujer? Imagínate, durante todo su recorrido sobre la tierra, tuvo a 7 maridos prácticamente, y esos 7 maridos ninguno le dejó descendencia. Cuando llegue en el cielo, qué bronca se va a meter, porque los 7 hermanos la van a reclamar como esposa. ¿Se dan cuenta? La idea y la filosofía que se tenía, porque ellos trataban de defender a toda costa que no había resurrección y que no había vida más allá de esta existencia. Porque para ellos la filosofía estoica era no pensar en la muerte como tal, porque pensar en la muerte es desgastarte. Pensar en la muerte es vivir atemorizado. Pensar en la muerte es robarte un poco de felicidad y de placer. Pensar en la muerte es darle lugar a la tristeza. Pensar en la muerte es darle lugar al dolor, a la aflicción que ésta trae. Pensar en la muerte es dejar de vivir. Para ellos era el pensamiento. Así que a toda costa trataron de borrar el vestigio de la muerte. Y no dejaron que se pensara en tal cosa como algo o como una oportunidad para que nosotros trascendiéramos de un estado a otro. Porque nosotros, al no pensar en la muerte, simplemente estamos limitados y estamos encarcelados a este cuerpo terrenal que se cansa, que se envejece, que se enferma y que tarde que temprano tendrá que morir, porque en Hebreos 9:27 dice la Escritura que está establecido. ¿Están aquí? ¿Qué está establecido? Está establecido que el hombre muera ¿cuántas veces? Una sola vez. Esto también descarta la doctrina que había acerca de la reencarnación. Porque esta doctrina que hoy en día también nuestros hermanos hindúes practican acerca de la reencarnación es que tú puedes reencarnar durante determinadas épocas, de determinados tiempos, y no siempre en un ser humano. Puedes reencarnar en un ave, puedes reencarnar en una bestia, en un ser marino, etcétera, y tienen esta mentalidad. Pero la palabra de Dios, por eso declara Hebreo 9:27, todo lo habla con sentido, diciendo está establecido que los hombres mueran una vez, no van a morir muchas veces, porque no hay reencarnación. ¿Están aquí? No existe la reencarnación. Simplemente está establecido que mueran una sola vez y después de ahí viene el juicio. Pero todas estas doctrinas panteístas han traído a la mente y al corazón, todas estas doctrinas fatalistas han traído al corazón del hombre que no hay muerte, o que si hay muerte no pienses en ella, porque no es nada saludable para una mente que piensa en buscar la felicidad. Y entonces vemos por otro lado el asunto de la muerte como algo que tenemos que hacer para que nosotros podamos agradarle y que ésta también se agrade de nosotros. Y de ahí surge la doctrina de la veneración a la muerte. Por temor a la muerte, por terror a la muerte, piensan que venerar a la muerte va a ser benévola contigo, y ésta no va a hacer nada contigo, sino que te va a permitir seguir viviendo por mucho tiempo. Por eso dentro del narcotráfico, dentro de estos grupos, tienen mucho amor y mucha veneración a la muerte. Y la razón es porque ellos piensan y creen que la muerte es benévola con ellos, y que si la adoran, que si la veneran, que si la honran, que si la reconocen, ella va a ser buena onda y no se los va a llevar. ¿Se dan cuenta qué error tan grande? Es un error muy grande. Y todo contradice la palabra de Dios, porque dice la Biblia en Eclesiastés 7:9, 7:19, no hagas mal mucho ni seas insensato, o 7:17, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo?
Y está contradiciendo la palabra de Dios, porque la paga del pecado, el salario o el resultado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y todo esto contradice la palabra de Dios. Los narcotraficantes con su veneración a la muerte contradicen la palabra de Dios. Tenemos que entender nosotros lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo acerca de la muerte, para que nosotros no tengamos temor a pensar en la muerte como un ente, como un ser al cual tenemos que temerle, sino al contrario. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, y la muerte no la veía como pérdida, sino la veía como ganancia. Y decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos a veces nosotros vemos la muerte como pérdida y no como ganancia? Ven el pensamiento de Pablo. El pensamiento estoico dice: la muerte es pérdida, pero el pensamiento divino a través de Pablo, la muerte es ganancia. Y nosotros no vemos a la muerte como ganancia, porque si la muerte viene y nos quita a un ser querido, muchas veces nos ofendemos ante Dios, nos enojamos con Dios, le reclamamos a Dios y le decimos a Dios: ¿por qué me quitaste a mi ser querido? No vemos la muerte porque el pensamiento estoico está gobernando nuestra vida, de tal manera que pensamos que un ser querido que se fue y se adelantó con Dios, realmente nosotros estamos teniendo una pérdida y nos está dejando un gran dolor, cuando Pablo está diciendo que el que muere en Cristo, morir en Cristo es ganancia. Morir para Dios es ganancia. Morir en esta tierra es ganancia. No veo en ningún pasaje que respalde todo lo contrario. O sea, morir no tiene nada que ver con pérdida, no tiene nada que ver con que un gran hueco, un gran dolor, un gran sufrimiento, porque entonces estoy con un pensamiento griego en mi vida diciendo: oh, la muerte vino y me quitó la gran felicidad que yo tenía al lado de mi padre, de mi madre, de mi esposo, de mi esposa, de mi hermano. ¿Cómo puede ser posible esto? Está contradiciendo la Escritura cuando tenemos este concepto acerca de la muerte. Por eso el diablo sabe cómo trabajar las doctrinas, de tal manera que nos inyecta toda su mentira y dice: no pienses en la muerte, en este ente cadavérico y oscuro que viene para hacerte daño y destruirte. No, simplemente tenemos que pensar, dice la palabra de Dios: si el grano de tierra no cae, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, este no puede producir mucho fruto, pero sin embargo si cae y muere, producirá mucho fruto. Quiere decir que la muerte no es algo negativo, sino la muerte es reproducción, es multiplicación. Aleluya. Cuando hemos creído en el Dios Todopoderoso. No me están entendiendo. Cuando hemos creído en el Dios Todopoderoso, la muerte no es pérdida, la muerte no es algo que va a venir a limitar las cosas, sino al contrario, va a venir a producir y a multiplicar mucho más todavía en la vida nuestra. Alabado sea el Señor. Yo creo que vamos a ser más productivos en muerte que en vida, porque el grano de trigo se vuelve más productivo cuando muere que cuando vive. Está escrito, Jesús hablaba de la muerte ilustrando de esta manera. Claro que hay muchas personas que desafortunadamente no van a poder entender esto. Y muchas personas que están sin Cristo van a morir, sí, para cosechar algo que es eterno, pero que es condenatorio. Cuando dice que es mucho fruto, imagínense ustedes la multiplicación de vida. Es decir, ahorita somos mortales, pero al desprendernos de ese cuerpo mortal y pasar a la eternidad es pasar a muchos años de vida. Entonces quiere decir, si el grano de Chana, de Pancho, cae en tierra y muere, no simplemente su fruto será mayor. ¿Por qué? Porque si vivió 70 años, cuando él muera nunca más volverá a morir. A eso se refiere la Escritura. Eternidad, resurrección. Cuando habla dice que el grano de tierra que cae, el grano de trigo que cae en tierra, a eso se está refiriendo, al proceso, al traslado de una vida mortal a una vida inmortal. Tus 70 años se convierten en 140, en 210, aleluya, en 350, en 420, y así se va a ir multiplicando, porque eso es ¿qué? Eternidad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿a dónde te quiero llevar cuando hablamos de las dimensiones de la muerte?
Cuando te hablo de las 3 dimensiones de la muerte, es que hay estas 3 muertes en el hombre. Hay 3 muertes en el hombre. Y estas 3 muertes en el hombre, sí, son ilustradas de la siguiente manera. Primero, la muerte física, dejar de existir. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19, nos dice, sobre todo creo que en el 19 del capítulo 3 de Génesis, dice, porque polvo eres y al polvo serás tornado. Y esta dimensión es la del cuerpo. Este cuerpo, tú quieras o no quieras, está establecido, vas a morirte. Dile al que tienes a tu lado, te vas a morir. ¿Qué sienten? ¿Ya vieron? Yo no sé entonces, ¿por qué están aquí ustedes y no van allá en la esquina y llevan una manzanita para adorar a la muerte, si le tienen miedo? A ver, ubíquense. Dile que tienes a tu lado, te vas a morir. Díselo. El día que Dios así lo determine. Nadie morirá antes de su tiempo. Todos moriremos el día que Dios ha determinado, y ninguno de los que está aquí ciertamente. Miren cómo nos consolamos, decimos nosotros, miren, bueno, muchos han muerto, se nos ha adelantado, pero si Cristo viene antes, nosotros no vamos a morir, nos vamos. Pero no lo están diciendo con la convicción de ir a la vida eterna, sino lo están diciendo con el miedo de que no se quieren morir. ¿Sí o no? Así que la muerte no es un aliado nuestro. La propia palabra de Dios dice que la muerte, el postrer enemigo a vencer es la muerte. Pero cuando habla de un enemigo, no está hablando de un ente que tiene cierto poder, que tiene esa capucha, que tiene esa guadaña, que de manera esquelética. Yo creo que el pensamiento del hombre al manifestar la muerte de esta manera como un esqueleto, porque es el último proceso que el hombre pasa antes de convertirse en polvo. Por eso su imaginación viene, ¿cómo es la muerte? Es como un esqueleto. Y así se quedó. La muerte, dentro de la escritura, muchos la respetaban o muchos decidían mejor no pensar en ella. Tú decides, respetas a la muerte o decides no pensar en ella, o mejor te olvidas de esas doctrinas falsas y comienzas a pensar que la muerte es un escape para todo aquello que gobierna y domina en pecado la vida nuestra y la de este mundo. Ahora, la muerte. El no pensar en la muerte, el pensamiento estoico estaba tan metido en los huesos de las personas que el mismo Señor Jesucristo ilustró, habló acerca de un hombre que se dedicaba a trabajar como negro. Y ese hombre que trabajaba como negro, dice la palabra, alma mía, muchos bienes tienes acumulados y atesorados para muchos años. Así que, alma mía, hay que hacer algo más. Voy a derribar esos alfolís y los voy a hacer mucho más grandes, porque lo que tengo ya no es suficiente y necesito algo más grande para seguir acumulando mucho más riquezas. Y entonces el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que tú has atesorado, lo que has acumulado, lo que has juntado, dime para quién será. ¿Para quién? ¿Y a qué se está refiriendo Jesús con esto? Está diciendo uno de los mayores problemas que la gente piensa, decide no pensar en la muerte, y que no le permite pensar en la muerte, es por su avaricia y es por su codicia. Otra de las causas por las cuales el hombre no piensa en la muerte y piensa vivir eternamente, piensa vivir mucho, porque está tan clavado en hacer recursos, en hacer riquezas, en los bienes materiales, que no piensa en que cayó en un estado de necedad, en un estado de codicia y en un estado de avaricia. Y por esa razón a él no se le da estar pensando en la muerte.
Esta persona piensa en los negocios, piensa en la lana, piensa en los recursos, porque piensa que ahí está la felicidad, piensa que ahí está la plenitud del hombre, piensa que ahí está lo más sagrado que puede alcanzar un hombre. Pero esta doctrina de orgullo panteísta, fatalista, no funciona. Fíjense, la doctrina del orgullo, Isaías 14, subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo, tendré todo a mis pies, lo poseeré todo, seré lo suficientemente fuerte, poderoso y rico, y con eternidad. Así que estas doctrinas impidieron que el hombre pensara en la muerte. La codicia hace que el hombre no piense en la muerte. Y Jesús dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma. O sea, deberías de prepararte y deberías de pensar un poco acerca de esto. Otra cosa, cuando Jesús habla acerca del rico y Lázaro, hace el contraste entre el uno y el otro. El rico dice que hacía grandes fiestas, banquetes con esplendidez. ¿En qué estaba metido este ser? En la codicia de la vida, en la codicia de los placeres, en la codicia de la lujuria, en la codicia del alcohol. Ahí estaba, pensando que esa era la plenitud de la felicidad. Lázaro representa al hombre que no está inmerso en los bienes materiales como la prioridad de su vida. Es más, los perros que vienen y lamen sus llagas no es otra cosa más que la deficiencia o la economía que no tenía Lázaro, que era un hombre que no estaba inmerso o que no estaba abrazando los bienes materiales como la prioridad de su vida, y que no estaba preocupado tanto por las cosas de aquí de la tierra. Y cuando habla de que no estaba preocupado, no es que no se ocupara, sino que la oportunidad que él tenía para su vida es la que él aprovechaba. Hey, ¿están aquí? Así que por lo tanto dice que murió el rico y murió Lázaro. Vean, el rico ni nombre tiene. El rico ni nombre tiene. Cuando tú te afanas sobre esta tierra, ¿sí?, eres rico en las cosas de la tierra, pero pobre en las cosas del cielo. Por eso hay otro pasaje que dice: no hagas tesoros en la tierra, sino haced tesoros en el cielo. Es importante todo eso. Entonces, la muerte. La palabra de Dios nos dice, en Génesis capítulo 6, versículo 3, nos dice cuántos años Dios le había dado al hombre después de la caída, después de la transgresión, después de haberse apartado de Dios. Y nos dice en Génesis 6, versículo 3, nos dice la palabra así, miren lo que dice. ¿Cuántos años es la vida del hombre? Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años será la vida del hombre. Así que esos 120 años son los que el hombre tenía después del diluvio. El hombre vivió, se redujo su tiempo de vida. Los hombres dicen que Matusalem vivió 969 años. Y ustedes buscan en la escritura en Génesis, Adán vivió poco más de 900, creo 939 años. Pero después del diluvio, los años de la vida del hombre se redujeron. Y Dios determinó que la vida del hombre serían 120 años. Y hay algunas personas que logran llegar y rebasar el siglo, más de 100 años. Hay una frase entre los judíos que dicen hasta 120. Y esto es declarar la vida que Dios declaró de 120 años. ¿Sí? Pero si vamos nosotros al Salmo 90:10, conforme fueron pasando los siglos, yo le estoy hablando aquí
sobre hace 6,000 años. Pero 4,000 años después o 3,000 años después, porque esto fue en el primer, por decirlo así, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, estamos hablando de hace 6,000 años. Y ahora, sí, al paso de los años, nos damos cuenta de algo. Salmo 90:10. Y los salmos se escribieron 1,000 años antes de Cristo, o sea, hace 3,000 años. Quiere decir que 3,000 años después, la palabra de Dios dice: los días de nuestra edad son, ¿cuánto? 70 años, que si en los más robustos son 80. Quiere decir que se redujo una tercera parte después de 3,000 años la vida del hombre sobre la faz de la tierra. Y esto es lo que vive el hombre, y la ciencia lo aprueba y lo comprueba, que la vida del hombre en una mujer es de 77 años y de un hombre es de 73 en estos tiempos. El promedio de vida. Así que échale lápiz. ¿Cuántos tienes? ¿40? ¿Cuántos te sobran? Pero pensar en ello es una locura. Ahorita les aseguro que los jóvenes que no tienen conciencia de las cosas, yo tengo 20, todavía me sobran 60. Y entonces piensan, yo todavía no me voy a morir. Pero no están pensando para hacer conciencia acerca de la muerte, ¿sí? Porque no quieren pensar en la muerte como tal. La muerte está establecida para todos nosotros y nosotros vamos a morir tarde que temprano. Esperemos que nosotros podamos vivir los 70 u 80 años que Dios ha determinado que debemos de vivir. Y para ello entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Pero tenemos que aprender de Génesis 6:3. 120 años fue la vida del hombre, y 120 años no le alcanzó al hombre de ese tiempo para pensar, meditar, reflexionar y reconsiderar la vida de pecado que llevaba. 120 años, tú tienes menos tiempo. ¿Ya te pusiste a pensar y a reconsiderar? O sea, la edad no te hace ni más sabio ni te hace menos sabio, sino las decisiones que tomes son los que determinan. La decisión que tomas cada día es la decisión que determina si eres sabio o no eres sabio. No es la edad. Porque yo conozco viejos necios como jóvenes sabios, y conozco jóvenes sabios, necios, como viejos sabios. Así que la edad no determina qué tan sabio o qué tan necio eres, sino lo que determina es qué tanta medida tienes de Dios dentro de tu corazón. ¿Qué tanta medida de Dios hay dentro de ti? Porque, repito, no es la edad la que determina si eres sabio o si eres necio. Son las decisiones que tomas cada día de tu vida. Ahora, la palabra de Dios, la muerte física es dejar de existir sobre esta tierra. Todos esos componentes de protones, de átomos, ¿sí? Moléculas que componen el cuerpo, toda esa energía deja de ser cuando el aliento de vida que Dios puso en ti sale de este cuerpo. Y este cuerpo va a una fosa común. Y este cuerpo se va a convertir en polvo, en materia. Porque ese polvo es la misma constitución con la que fuiste formado. Es decir, la muerte no es otra cosa que como fue en el principio, así será en el final. A ver, repito otra vez. Cuando dice que polvo eres y al polvo tornarás, Dios te está diciendo, como fue al principio, será al final de tu vida. No hay nada nuevo debajo del sol. Como fuiste en el principio, será al final. Al principio, ¿qué fuiste? Polvo. Tu final es el polvo. Hay una canción por ahí que dice, eres polvo y nada más. Nada tienes, nada vales, eres polvo y nada más. Otra cosa, debemos entender y pensar en la muerte. Escúchenme bien,
Y no vamos a pensar en la muerte para venerarla, para traerle ofrendas ni nada por el estilo. Vamos a pensar en la muerte como Jesucristo la estaba viendo venir, como Jesucristo la identifica, como Jesucristo lo habla, como Jesucristo lo declaraba. Él declaraba, voy a morir, pero voy a resucitar. Voy a morir porque es necesario que muera, pero voy a levantarme de entre los muertos. Ese es el pensamiento que Jesús declaraba. Ese es lo que había en el corazón de Jesús. Yo vengo para morir, pero voy a resucitar. Alabado sea Dios. Así que cada uno de nosotros debemos tener esto en la cabeza. La muerte. Si ustedes dicen, bueno, voy a ir al panteón ahora en estas fechas para visitar a mis muertos, vas a visitar un montón de polvo nada más, porque Él no está ahí. Solo es un cuerpo físico, pero su conciencia, su entendimiento, su lucidez ya no están ahí. Otra cosa, me gusta lo que dice Salomón, porque no hay ciencia ni obra ni industria, y tampoco ya no tiene más oportunidad de recibir un salario o una paga. En aquel lugar, el Salmo 23 lo menciona como un valle de sombra de muerte. Ese lugar, se los describo, es un lugar en penumbras. Es un lugar como de un atardecer a punto de anochecer. Ese lugar no tiene sol. El Hades, el lugar de los muertos, no tiene sol, no tiene luna. Ese lugar donde los seres humanos van a tener que esperar, los que mueran sin Cristo, los que mueran sin Dios. Yo estuve en ese lugar, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es decir, que ese lugar, repito, no tiene sol, no hay luna, no hay estrellas, es un lugar de penumbras, es un lugar de un atardecer a punto de anochecer. Para que pueda yo explicarme, no es tan sencillo poder explicar cómo es el lugar, pero es un lugar que no está totalmente oscuro, pero tampoco está clarito. En ese lugar, escúchame bien, no hay más personas, aunque haya muchísimas personas ya en ese lugar, en el lugar de los muertos. Ese lugar no hay más que la persona que debe de estar. Número 2, en ese lugar no hay más personas, sí, más que tú. Con esto no quiero decir que no existen más personas ahí, sino quiero decir que a ti, cuando mueres, no se te va a permitir tener contacto con nadie y va a estar solo en ese lugar hasta el día del juicio. 14 días estuve en ese lugar. La muerte física, dejar de existir. La muerte del alma es estar consciente de todas las cosas, porque en el alma están los sentidos, en el alma está el entendimiento, en el alma está la conciencia de todas las cosas, están los sentires de todas las cosas. Así que el alma está consciente de todo en ese lugar. Estuve consciente de todo en ese lugar de la muerte. Tenía conciencia, la vista al 100. No necesitaba lentes, estaba al 100 mi vista. Mis oídos estaban al 100. Mis sentidos estaban al 100 en ese lugar. Tenía un poco de temor. Tenía mucha tristeza. Mucha tristeza. Y la razón por la cual tenía esa tristeza es porque estaba solo en ese lugar. Había mucha incertidumbre. También porque no sabía qué era lo que acontecía, ni lo que habría de acontecer. Así que mi alma estaba en espera de algo. La palabra de Dios nos dice que 3 días Jesús estuvo y bajó al centro de la tierra. Jesús no bajó al lago de fuego. Jesús estuvo en el lugar de los muertos. Jesús descendió a predicarle
o hablarles a los ángeles encarcelados. Jesús fue y sacó del paraíso donde estaba Lázaro y donde estaba Noé y donde estaba David y donde estaban todos esos hombres que en el pasado obedecieron a Dios. Jesús fue y los sustrajo de ahí. Jesús fue y los sacó de ahí. Jesús fue y los sacó para llevárselos al lugar preparado para ellos. Jesús fue a ese lugar, estuvo en ese lugar de los muertos durante 3 días. Y durante esos 3 días también estuvo en espera de la resurrección. 3 días después, dice la Escritura, Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos sobre esta tierra y declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ha dejado de ser. La muerte ya no tiene potestad sobre los que creen en Jesús. La muerte ya no tiene poder. Con esto no quiero decir que no vas a dejar de existir. Con esto quiero decir que cuando tú partas de esta tierra, ya tienes un seguro, una garantía asegurados para ti. Cuando tú partas de esta tierra, ya tienes también un destino a donde llegar. Y ese destino a donde tú vas a llegar es un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar eterno, un lugar donde hay luz, un lugar donde hay paz, un lugar donde hay gozo, un lugar donde hay felicidad. Apocalipsis 21 dice: un lugar donde no hay más tristeza, porque el lugar de los muertos es un lugar de tristeza. El lugar de los muertos es un lugar de llanto. El lugar de los muertos es un lugar de dolor. El lugar de los muertos es un lugar de sufrimiento. Así que no habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, ni más tristeza, porque las primeras cosas han pasado, dice la Escritura. Así que cuando uno va a un lugar donde no hay tristeza, no hay lamento, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay más muerte, sino donde hay felicidad, donde hay gozo, donde hay luz, donde hay paz, donde hay eternidad. Ese es el lugar al cual nosotros vamos a ir, los que creímos en el Señor. Pero repito, tenemos que quitarnos de la mente la idea que pensar en la muerte es la peor cosa en la que podemos pensar. La muerte ya fue vencida. La muerte tiene un aguijón. La muerte tiene algo para traer daño. La Biblia dice que la muerte no solamente es dejar de existir, la muerte también es una vida miserable. Génesis capítulo 3, versículo 16. Vamos a verlo. Génesis 3, 16. La muerte también es una vida miserable, porque la muerte trae una separación. Porque la muerte no solo es dejar de existir, sino también es una separación. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, y con dolor parirás a los hijos, y tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Versículo que sigue, 17. Vean, la muerte es un dolor continuo y constante. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18, dice la Escritura: espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. 19, dice la Escritura: y en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Vean, la muerte no solamente es dejar de existir, la muerte tiene relación con una vida miserable. Hey, a ver, vean a las mujeres que han tenido bebés. Qué bonito se siente. Wow, cómo lo disfruto. ¿Verdad que no? Es terrible. Es dar vida. La mujer siente que se muere y literalmente, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. La mujer tiene que ofrendar casi su vida para traer un hijo a la tierra. Así que la muerte tiene más relación con la vida miserable que con la vida de placer que los estoicos decían. Porque la paga del pecado es la muerte, y el día que comas de él, morirás. Así que la muerte tiene un aguijón. Así que la muerte, todo lo que se relaciona con muerte, es dolor, es sufrimiento, es vida miserable.
Por eso cuando nosotros llegamos a Cristo, dice que Él viene para darnos vida y vida en abundancia, y esa vida realmente se ve reflejada. Así que nosotros, cuando somos llamados e invitados a creer en el Señor, también somos llamados e invitados a creer en la vida, a creer a que la muerte simplemente ya fue vencida por Cristo en la cruz del Calvario. Y si Cristo venció la muerte, tú también debes de creer que con tus actos diarios y cotidianos de fe que ejerzas en el Señor, también eres un fiel candidato para que la muerte esté vencida. Ahora escúchenme bien. La muerte, cuando hablo de las tres dimensiones de la muerte, también estamos hablando de que el alma es la única que va a sufrir una muerte segunda. Porque la muerte segunda tiene relación con el alma del hombre. Hay una muerte segunda, es decir, muerte sobre muerte. Pero hay otra cosa, bien interesante cuando dice Salomón: al lugar al que vas no hay ciencia, no hay industria, no hay obra, ni hay paga tampoco. Cuando tú estés en aquel lado, vemos al rico. Al rico no lo vemos en el lugar de los muertos. Al rico lo vemos ya directamente en el infierno. Estoy en esta llama siendo atormentado. A Lázaro, escúchame bien, ahí viene una palabra fuerte. A Lázaro sí lo vemos en el lugar de los muertos. Al rico impío no lo vemos en el lugar de los muertos, porque el Señor no está haciendo notar la diferencia. ¿A dónde van los muertos con Dios y a dónde van los muertos sin Dios? El destino final. En aquel tiempo, el Lázaro, acuérdense, la Biblia me habla de tres paraísos. La Biblia me habla del paraíso del cielo, me habla del Edén, y me habla de un lugar que era llamado el paraíso, que era el lugar a donde los muertos iban para esperar el día de su rescate, antes de que Cristo viniera a esta tierra. Jesús en la resurrección, cuando aparece a aquellas mujeres que fueron de madrugada para ungirle, sí, dice la Escritura que lo vieron vivo y entonces dijeron: Jesús, Raboni, maestro, y quisieron tocarlo. Dijo: no me toques porque aún no he subido al Padre. Jesús ascendió al Padre mientras algunos días se desapareció en los días de resurrección, hasta que volvió a aparecer a los discípulos, y entonces le dijo a Tomás: mete tu mano en mi costado y mete tu mano aquí en la palma, aquí en la muñeca, para que veas que yo soy. Primero, cuando él resucitó, tuvo que subir al Padre, y después descendió aquí a la tierra, y estuvo con sus discípulos durante 40 días y 40 noches enseñándoles acerca del reino de Dios. La muerte, escúchenme bien, debemos entender que nosotros como personas, al estar en el otro lado, ahí mueren. Hay una muerte que es la muerte, algunos le llaman la gnosis, que es la mente donde el yo, el ego, deja de ser. Así que la segunda dimensión de la muerte es que en la otra vida, ¿qué crees? Aquí tú haces tu regalada voluntad. Aquí tú haces lo que quieres, se llama libre albedrío. Aquí tú tomas tus decisiones. Aquí tú determinas qué hago o qué no hago. Aquí dices: sí, voy a buscar a Dios, no lo voy a buscar. Sí, voy a orar, no voy a orar. Sí, voy a ayunar, no voy a ayunar. Sí, voy a leer la Biblia, no voy a leer la Biblia. Sí, voy a trabajar, no voy a trabajar. Sí, por eso cuando Salomón dice: en el lugar de los muertos, en ese lugar no hay ciencia, ni obra, ni industria. ¿Por qué dice eso Salomón? Porque se termina la voluntad del hombre. En el otro lado nadie determina nada, sino solo Dios. Esa es la segunda muerte. Esa es la dimensión de la gnosis en la vida del hombre. En aquel lugar se muere tu libre albedrío, se muere tu ego, se muere tu yo. Estando 14 días yo en ese lugar, cuando fui intubado, estando en ese lugar, no crean que yo era el pastor ahí. Yo no era el pastor ahí. Yo era un ser humano indefenso que estaba a expensas de hacer lo que se me dijera hacer. Allí en ese lugar se me movía
y desde muy de madrugada se me movía y se me llevaba a las partes profundas de la tierra, a las partes intermedias de la mar, a las partes de las montañas, a las partes de la sierra y a la hora que fuera. Hubo ocasiones que yo tenía un frío espantoso. Yo temblaba de frío y los dientes me castañaban de frío porque estaba madrugada, estaba amaneciendo todavía, bueno, estaba todavía oscuro y entonces a mí me hablaba el ser que me llevaba, el ángel, acerca de lo que tenía que hacer en tal lugar. Y yo le decía, es que tengo mucho frío. Yo no escuchaba la voz de alguien que me dijera, no te preocupes, vengo a ponerte una cobijita o a ponerte un suétercito. Simplemente yo temblaba de frío, los dientes me castañaban y nadie me respondía. Hey, escúchame bien, la otra muerte es la muerte del yo, es la muerte del ego. Sí, por eso dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nadie puede llegar al reino de Dios realmente, ni va a poder llegar, porque allá nadie manda. Cuando el Señor te está diciendo, sí, toma tu cruz y sígueme, es la muerte al yo, es la muerte del ego, es la muerte de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de lo que yo anhelo. Satanás, la doctrina del orgullo es la doctrina del yo. Seré semejante al Altísimo, subiré a lo alto, me sentaré en el trono de Dios. Hey, a Eva cuando vino, sí, Satanás y la tentó, lo que activó fue el yo, el ego. Y vio Eva que era delicioso para comer, delicioso para alcanzar sabiduría, y entonces comió y se lo dio a Adán también. Y ahí fue cuando entró el yo. Antes toda la voluntad era hecha por Dios. En el Edén ellos obedecían y hacían sin chistar nada. No había en ningún momento una actitud negativa en el corazón de Eva ni de Adán para pasear, para ver a Dios, para platicar con Dios, para estar en comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que se perdió con la muerte o con el pecado? Vino separación. ¿Dónde estás tú, Adán? Estoy escondido porque tuve miedo. ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? Es que Eva me dio. Y Eva, la serpiente, me engañó. Vemos la separación que existió, porque la muerte tiene que ver con esa separación de Dios para con el hombre. ¿Y saben cuál es la guerra de todos los siglos? La separación. ¿Saben cuál es el mayor problema que tiene el hombre? Separación. Un reino dividido no puede permanecer. Separación. Un reino dividido no puede permanecer. Separación. Se separan los padres de los hijos de los padres, y no por el principio del reino, sino también por el carácter, por el ego, por el yo, por la ira, por el enojo, por la amargura, por el resentimiento, por el odio, porque en el yo está el resentimiento, la amargura, el odio, el coraje. Por eso en la otra vida, la muerte de la gnosis es importantísima, porque no importa. Allí, miren, el rico simplemente, Señor, manda a Lázaro. Manda a Lázaro. Si él hubiera estado en la tierra, la orden que él hubiera dado hubiera sido obedecida así. Pero en la otra vida, Señor, manda a Lázaro y su deseo no fue contestado. ¿Hey? Vean, la muerte al yo. En la otra vida, sí, él ya no era. A ver, otra vez. En la otra vida el rico ya no era. La muerte al. Aquí, mujer, apúrate, dame, plántame, dame de comer. En la otra vida, varón, tú ya no vas a hacer. La mujer jezabélica, en la otra vida ya no vas a hacer. Hey, aquí tienes que cambiar tu actitud. Yo creo que aquí es el proceso de la vida, y en este proceso de la vida nosotros podemos vivir sobreabundantemente haciendo morir él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios, daremos cuenta delante de Dios de lo que hayamos hecho en él, en el cuerpo, ahora sea bueno o sea. Así que si le diste mucha alegría a tu cuerpo, Macarena, vas a tener que dar cuentas de lo que hiciste con ese cuerpecito. Vas a dar cuentas.
del parín que te echaste cada 31 de octubre porque tú no querías creer en que eso no era agradable delante de Dios. Otra cosa, voy a ir a visitar a los muertos. Es lógico que yo vaya, está bien que yo vaya a dejar flores a los muertos. Yo te diría, ¿quieres traer flores? Tráeselas a los vivos. Hey, ¿quieres ir a limpiar la tumba? Puedes hacerlo. Pero ¿por qué en estas fechas? ¿Por qué no en otras? Porque sigues atado a la tradición, sigues atado a la muerte, sigues atado a la mentira, sigues atado a la idolatría, sigues atado a la ignorancia, sigues atado a la obscuridad. Tal vez tú digas, pastor, pero ¿qué tiene de malo que yo vaya a una tumba? ¿Por qué tiene que ser en estas fechas? ¿Y por qué no vas durante cualquier otra fecha si de veras te interesaran tus muertos? ¿No te das cuenta que espiritualmente estás ligado todavía a la tradición idolátrica del pasado y todavía estás ligado a algo de muerte, a tradiciones de muerte antes que a la vida? Yo no te estoy prohibiendo que vayas al panteón a limpiar la tumba de tus familiares o a que le lleves flores. Te estoy diciendo, escúchame bien, te estoy diciendo que por qué precisamente tiene que ser en estas fechas para que tú hagas semejante cosa. Porque todavía estás en la oscuridad. Porque no te ha amanecido, porque todavía no entiendes las cosas en Dios. Y no te estoy desafiando a no hacerlo, te estoy diciendo a que rompas con esas estructuras del pasado, a que rompas con esa idolatría, a que rompas con esa cultura. Nuestro Dios, escúchame bien, la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Ese es el Dios que nosotros predicamos, ese es el Dios que nosotros celebramos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Les hablé de la personalidad de Satanás la vez pasada. Les hablé acerca del carácter de Satanás. Y nosotros no tenemos nada que ver con la oscuridad ni con las tinieblas. Así que no tenemos esos. Todavía hay muchos creyentes que andan disfrazados. Muchos creyentes que todavía se disfrazan de muerte. Como si esa muerte fuera tan agradable. Como si esa muerte fuera mi aliada. Como si esa muerte, wow, y hasta compramos dulcecitos, sí, treta o trueque o dulce, o premio, o recompensa. Y nosotros no tenemos que caminar de esta manera. No tenemos que disfrazar a nuestros hijos, porque al disfrazarlos de esta manera se lo estamos entregando al diablo. Es una ofrenda, una dedicación a Satanás, y nosotros no tenemos por qué estar haciendo eso como hijos de Dios. No me importa si tengo muchos familiares que piensen diferente de mí, que me digan, pero ¿cómo usted es un religioso? Usted es un carnal, ¿cómo cree? Usted se está yendo a los extremos. A mí no me importa qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene Belial con Jesucristo, qué parte tiene Satanás con Cristo. Ninguna. O somos o no somos. O avanzamos o no avanzamos, o tememos a Dios o no tememos a Dios, obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios. No podemos vivir una vida a medias. No podemos estar caminando con una doblez de ánimo. No podemos estarle dando gusto a los deseos y a los caprichos de los hombres en esta tierra. Vamos a ponernos los pantalones, vamos a poner la convicción de Dios en nuestro corazón. O caminamos con Dios o definitivamente volvámonos al mundo y al pecado, porque si no hay muerte, no hay resurrección. Comamos y bebamos, dijo Pablo, que mañana moriremos. Es decir, hablando y haciendo alusión a la doctrina de estos seres, de estos griegos que estaban infiltrando ideas de indiferencia a la vida de las personas. Una persona que, conociendo la verdad, sigue le dando vuelo a la hilacha, no es otra cosa más que la doctrina de la indiferencia, a donde no puedes mirar las cosas como desde la perspectiva de Dios, sino desde la perspectiva de los hombres. Por eso a Pedro, cuando le reprendió, aparte de Satanás, porque piensas como hombre y no como Dios. ¿Quieren hacer una fiesta ustedes? Pueden hacerla, conviviendo como familia, pero no precisamente el 31 de octubre, no precisamente el 1 de noviembre, no el 2 de noviembre. Es un error. Hay cristianos que hacen esto, compran sus calaveras, sus calabazas, y participan de estas obras infructuosas de las tinieblas. Nosotros ya fuimos libres
de todo eso. Y no debemos seguir con esa mentalidad. Para terminar, lo poco que se pudo enseñar. Dice la palabra Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice, mas a los temerosos e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte. Fíjense bien, hay una muerte segunda, muerte sobre muerte. O sea, el hombre ya murió y el hombre va a morir otra vez. Es una muerte segunda. ¿Qué tipo de personas? ¿Con qué carácter? Mas a los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas. ¿Tú crees que sí, que ser miedoso o ser cobarde no es pecado? Sí lo es. Hay muchos que no se afirman en el Señor por cobardía. Son cobardes. Eran valientes para otras cosas, pero cuando ya se trata del Señor les sale la cobardía. Es que me amenazó mi esposa que me va a dejar si yo sigo el camino del Señor. Me amenazó mi esposo que me va a dejar, y le damos lugar a la cobardía. Es que me dijo mi esposo que me va a quitar el gasto si yo sigo yendo a la iglesia, y que no me va a dar nada, me amenazó. Eso es cobardía. La cobardía no debe caber en nosotros. O somos o no somos. No podemos ser de doblado ánimo, porque entonces la muerte va a ser presa de nosotros y nos va a seguir gobernando como ella quiere. Tenemos que evolucionar en nuestra vida. Nuestro cuerpo es la oportunidad para que haya evolución en nosotros, espiritualmente hablando. Porque la senda de los justos, dice la Biblia, se llama evolución. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No tenemos que vivir una vida de degradación, porque el hombre se puede degradar o puede evolucionar. El hombre puede ser mejor o puede ser no ser más que un simple animal que por instinto haga todas las cosas. Ay, ¿a qué se compara alguien que se la vive peleando todo el tiempo con alguien? ¿Cómo le llaman? Son como ¿qué? Como perros y gatos. Entonces el nivel de una persona que está en este nivel, sí, su nivel es animal. Entre los animales hay sementales, ¿no es cierto? Este va a ser un semental y toda su vida es sexual nada más. Ese animal vive toda su vida hasta que se muere, sí, para ser sexualmente activo. Esto es instintivo. O sea, hay muchas personas que toda su vida están enfocadas solamente en la vida sexual y no tienen otra cosa más que eso en la cabezota. Otros tienen problemas con el alcohol y las drogas y toda su vida está atada a eso, nada más. Es decir, que su vida, en lugar de evolucionar, va degradándose cada día más. ¿Cómo está la sociedad hoy en este tiempo? ¿Cómo vive la sociedad? ¿No es cierto que se ha degradado a una manera tan terrible? Sí. ¿Qué es eso de descuartizar a las personas? De hacerlos pedazos para desaparecerlos. ¿No es eso algo animal? ¿Algo instintivo? Claro que sí. Vean la degradación de los hombres. ¿Qué es eso del aborto? ¿No es algo animal e instintivo? Es increíble. Ahorita nosotros tenemos una perra que tuvo 4 perritos. Y es increíble ver el instinto de maternal que tiene esta perra. Que yo digo, si tan solo, cada día la vemos, todos los días. Y vemos el amor, por decirlo así, le llamamos nosotros amor, pero el instinto maternal de esta perra es increíble. Es increíble. Baña a sus perros todos los días con la lengua. Los limpia con la lengua. Los alimenta. Ella está quedando hecha un esqueleto, pero no le importa. Con tal de tener a sus perros
bien alimentados, bien gordos. La perra se levanta y anda caminando por la casa y apenas se escucha que los perros empiezan a llorar y ahí va la perra, no desesperada, no ansiosa, ¿qué voy a hacer con estos chiquillos? No. Como muchos de ustedes comprenderán. No, ahí va la perra bien bonachona. Y yo la he observado. Y se llega al corral donde están los perritos y se asoma. Y los ve. Y los ve que está bien y se da la vuelta y se va. Hey, hey, hey. Y tiene 4 y está bien chiquitita. Tú con 2 ya te desesperaste. Creo que algo tenemos que cambiar. Creo que algo tenemos que hacer. Hey, así que vamos a tener una mentalidad distinta. Los abominables, temerosos, incrédulos, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. ¿Dónde fuiste, hija? Fui con una amiga y estuvimos orando. Mentirosa. Hija, papá me deja salir, vamos a ir a hacer una velada de oración hoy el 31. ¿Los mentirosos dónde van a ir? ¿Dónde van a ir los mentirosos? ¿De dónde vienes, hija? De trabajar. Me quedé horas extras. Hey. Muerte segunda, digan conmigo, muerte segunda. Hay una muerte segunda. Apocalipsis 2:11. Miren lo que dice, Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. O sea, ya dejaste de existir y pues espérate, porque todavía te falta. Muerte segunda. Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1000 años. ¿Cómo está eso? Si la muerte no hay ciencia ni industria ni nada que hacer. Bien, la muerte de aquellos que decidan voluntariamente no acercarse a Dios. Dice la palabra de Dios, Ezequiel dice, todos los que me aborrecen o me rechazan, dice el Señor, aman la muerte. Todos los que me aborrecen o me rechazan. ¿Y quiénes son los que aborrecen? Los que, ya vas a empezar con tus sermones, mamá. Ya vas a empezar con tu palabra, papá. Ya vas a empezar a decirme las cosas de Dios. Eres un blasfemo porque estás con tu actitud aborreciendo a Dios. Así que tú eres merecedor de la muerte. Porque la muerte entró para separar. Digan conmigo, la muerte vino para separar. Porque muerte es separación. Definitivamente la muerte no tiene otra definición más que el trabajo de dividir, más que el trabajo de separar. Y por supuesto que la herramienta que él utiliza es el pecado, o la acción que él utiliza es el pecado para mantenerte separado de Dios. Cada vez que te enojas, te quieres separar de Dios. Cada vez que tú te peleas, te quieres separar de Dios. Cada vez que a ti se te corrige, te quieres separar de Dios. Cada vez que a ti se te exige, te quieres separar de Dios. Cada vez que a ti se te pide que hagas algo en el reino, te quieres apartar de Dios. Todo trata de separarte. El dinero, ya estaba a pedir dinero el pastor, eso te separa de, no, ya no voy porque hay pura pedir dinero. Fíjate cómo todo te trata de separar de Dios. Cualquier cosa que tenga que ser para el reino va a buscar la manera de separarte. Entiéndelo. Cada vez que te pelees con tu marido, solo acuérdate, me peleé con el Pancho, pero no con Dios. Me peleé con la Bartola, pero no con Dios. Entiéndelo.
porque la muerte, su trabajo es separar. Ahora, pastor, ¿dónde está eso? Que la realidad de la muerte es separación. Dice, cuando murió Lázaro y cuando murió rico, oye, anda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que me moje mis labios. Y le dijo, no se puede porque hay una pared, hay un abismo, hay una separación entre tú y él, porque muerte es separación. Porque la intención de la muerte es separarte. A ver, levántame la mano todos los que en algún momento cuando se han sentido pero del nabo, díganme, ¿cuántos de ustedes realmente han sentido el deseo de dejar las cosas de Dios? Levanten la mano. ¿Sí? Todos en algún momento. Cuando te peleas con tu pareja y dices, no, pues ya no tiene caso, ¿para qué? ¿Seguirá? ¿No es cierto? Cuando te va mal económicamente, ¿qué quieres hacer? ¿Dejará? Todo se relaciona. Todo lo mal que te vaya en la vida, todo lo que viene a repercutir es tu separación con siempre. Eso es lo que ocurre, desafortunadamente, que lo primero que quiere hacer cuando una persona se muere espiritualmente, anímicamente, lo único que quiere hacer es separarse de. ¿Será casualidad esto? ¿O será una realidad que el que está muerto, porque la muerte es física, pero la muerte también es espiritual? Es decir, que el hombre ya no tiene más contacto, más relación, más comunión con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que la muerte lo que pretende hacer es a toda costa separarte de Dios. Tú puedes estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, porque estás separado de. Y la Biblia dice, por eso dice, separados de mí nada podéis, porque lo compara que un hombre que está separado de Dios está muerto. Ay, ay, ay. La próxima semana voy a estar hablando acerca de la resurrección de los muertos. ¿Y por qué la muerte es como un sueño? Eso es para la otra semana. Porque muchos están confundidos. No, la muerte es un sueño, dice la Biblia. Lázaro está durmiendo, pero les voy a explicar por qué Jesús decía que estaba dormido. No precisamente porque Jesús estuviera diciendo que literalmente dormía, porque la muerte es como un sueño. No es cierto. Dice, la muerte es como un sueño, pero no es un sueño. La siguiente semana voy a hablar acerca de las 3 resurrecciones. ¿Están aquí? Así que, por último, Apocalipsis 20, 14 y 15. 20, 14 y 15. Dice así, 20, 14 y 15. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte. Vean, el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte. Y si la muerte y el infierno fueron lanzados, esto no quiere decir que sean entes. No quiere decir, ¿cómo te llamas? Soy el infierno. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy la muerte. No. Lo que está diciendo es que tanto el lugar de los muertos, que es el Hades o el infierno, y tanto la muerte física en la vida del hombre, es algo temporal. Así que va a llegar el momento en que no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento, porque las primeras cosas ya pasaron. Así que alegrémonos con esto, porque un día nosotros no vamos más a morir. Pero no le tengas miedo a la muerte. La muerte no es otra cosa más que una transición. Mira, no le tengas miedo, te voy a decir algo. ¿Cuánto tardas en pasar de esta vida a la otra vida? Lo que acabas de parpadear. Ese parpadeo que hiciste es lo que tú vas a tardar en el proceso. Número 2, pastor, ¿muere la transición? ¿Duele cuando transicionas a la otra vida? No se siente nada. Cuando la gente te dice, oiga pastor, ¿qué se siente? ¿Dolerá pasar a la otra vida? No se siente nada para los que estamos en
Cristo. Pero otros que no están en Cristo se van de aquí gritando. Se van gritando. Recuerdo hace unos días que me platicaron el testimonio de una persona que conoció a Cristo. Y en oculto hizo muchas cosas dentro de su hogar y dentro de su familia. Ahora en esta pandemia, le estoy hablando de esta pandemia, de alguien que yo conocí, que yo le prediqué, que yo le hablé del amor de Dios, que lo traté de ayudar para que se convirtiera en un líder. Y nunca pudo hacerlo. Y su esposa narra diciendo que cuando él estaba muriendo, él gritaba y él decía: quítamelos de encima, me quieren llevar. Y que gritaba con un miedo, con un terror y con una angustia: quítamelos, quítamelos, porque me quieren llevar. Esto es una realidad. Pero si tú no me crees ahorita en teoría y quieres tener la vía de la práctica, Dios te ayude. Cuando te estés muriendo, sigue como vas, mijito. Sigue celebrando tu Halloweencito. Síguete yendo a celebrar a los muertos. Y entonces síguele dando vuelo a la hilacha. Sigue pecando, sigue desobedeciendo, sigue apartado de Dios. No te preocupes. El día que llegue para ti la muerte, porque a todos les va a llegar, a todos les va a caer la muerte. Cuando te llegue, te voy a decir una cosa: no vas a tener tiempo para arrepentirte. No vas a tener tiempo, no te engañes. No, yo como el ladrón en la cruz. No te engañes. Escúchame bien. Lo que abunde en tu mente y abunde en tu corazón es lo que vas a invocar. No puedes invocar el nombre del Señor, porque en ese momento de tu transición y de tu muerte, a ti no te es dada la oportunidad de invocar el nombre del Señor. No puedes hacerlo. Es demasiado tarde para ti. El Señor no dice invócame en el día de la muerte, dice invócame en el día de la angustia. Y yo te responderé y tú me honrarás. Es decir, invócame en el día de la angustia y yo te responderé y tú me honrarás. Será el resultado de la respuesta que yo te voy a dar. Pero en el día de la muerte tú no vas a poder invocar. Y te voy a decir por qué. Porque pasa algo en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo invocarán pues a aquel del cual no han oído, o que si han oído no han estado conectados con él? Es una ley espiritual. No puedes invocar el nombre del Señor porque tu corazón está lleno de pecado. La próxima semana, en la tercera resurrección, escúchenme bien, les voy a mostrar esta palabra: cómo no se puede invocar el nombre del Señor en el día de la muerte. Si no me afiancé a Dios y no caminé en Dios y no obedecí a Dios durante mi peregrinar sobre la tierra, cuando yo me esté muriendo, no me es permitido invocar el nombre del Señor. Se los voy a probar bíblicamente. Ahorita me podría adelantar y otra hora echarme con ustedes, pero no lo voy a hacer. ¿Aprendieron algo? Sí, ok. Así que no espero ver a muchos vestidos ni vestidas durante esta noche. Espero que se resguarden en su casa y se llenen de fe y de alegría en casa, dando la gloria al Señor. Y si van a salir afuera a repartir un dulce, salgan y no solo repartan el dulce, hagan oración por el niño y por la niña que se lo está pidiendo. Yo los desafío a que hagan eso. Si van a comprar dulces, cómprenlos y salgan a la calle, allá afuera de su casa. Niño que pase, hijo, ¿quieres un dulce? Sí, pero oro primero por ti. ¿Te parece? En el nombre de Jesús desato toda ligadura del infierno y toda idolatría y mentira del diablo que esté sobre de ti. Y ahora te bendigo, hijo, y que este dulce sea como miel a tu paladar y victoria en tu corazón. Aleluya.
No haga las cosas por hacerlas por tradición. Hágalas con propósitos y las van a hacer. ¿Oyeron? Aquí no nos cerramos a las cosas, solo enseñamos qué es lo correcto y qué es lo que tienes que hacer en Dios nuestro Señor. Estemos de pie.